¿Y si lo que durante años se llamó casos aislados nunca lo fue? ¿Y si el silencio no fue un error, sino una decisión repetida una y otra vez? En 1963, el nombre de James Porter apareció en una denuncia que pocos quisieron escuchar. Un sacerdote acusado de haber tocado a menores en su parroquia. En ese momento, la explicación fue rápida y cómoda. Porter era la excepción. La oveja negra dentro de un rebaño que se consideraba moralmente intacto. El problema parecía tener un rostro único, una causa individual, algo que podía resolverse sin mirar más allá. Pero el archivo no se cerró ahí. Poco después surgió otro nombre. Gilbert Gould. Las acusaciones eran las mismas. El mismo patrón, el mismo tipo de víctimas, el mismo silencio alrededor. Luego aparecieron Ronald Paquin y John Geoghan. Uno tras otro. Los nombres comenzaron a acumularse con una regularidad inquietante, hasta que la idea de un caso aislado dejó de sostenerse. Ya no se trataba de individuos sueltos. Algo más grande estaba ocurriendo. Investigadores que dedicaron su vida a estudiar estos casos empezaron a advertirlo. Richard Sipe, ex sacerdote y psicoterapeuta, pasó décadas analizando el abuso dentro del clero. Su conclusión fue incómoda y precisa. Alrededor del 6% de los sacerdotes había explotado a menores. No hablaba de rumores ni de exageraciones. Hablaba de patrones sostenidos en el tiempo. Durante años, esta historia se mantuvo enterrada bajo capas de discreción, acuerdos privados y traslados silenciosos. Y las preguntas empezaron a volverse inevitables. ¿Desde cuándo existían registros de estos abusos? ¿Cómo fue posible ocultarlos durante tanto tiempo? ¿Por qué algunos sacerdotes cruzaban esa línea y otros no? ¿Y qué papel jugó la propia institución en todo esto? Porque hablar de estos crímenes no borra las obras de caridad, ni el consuelo que muchos encontraron en la Iglesia. Pero callarlos sí pone en riesgo lo que aún pretende ser honorable. Nombrar el daño no destruye la institución. Ignorarlo, sí. Boston, 1976. En una estación de policía, el ambiente es denso. Un oficial veterano comenta que la madre no deja de gritar. El tío está furioso. Otro agente, más joven, hace una pregunta casi automática. ¿Ella estaba casada? No. Divorciada. 4 hijos. Alguien menciona que el sacerdote los ayudaba. La palabra queda suspendida. Ayudar. El comentario provoca rechazo inmediato. En ese momento entra el fiscal del distrito. Pregunta si la prensa ya apareció. Cuando le dicen que no, deja una advertencia clara. Más vale que siga así. El joven murmura que será imposible contener a los periodistas cuando la acusación salga a la luz. El mayor se ríe. ¿Qué acusación? En una sala cercana, la madre está sentada con sus 4 hijos. Los niños colorean en silencio, sin entender por qué están ahí. Frente a ella, un obispo habla en voz baja. Le recuerda todo el bien que la Iglesia hace en la comunidad. Le ofrece su garantía personal. El sacerdote será retirado de la parroquia. Esto no volverá a pasar. Eso le dicen. El obispo se levanta. Sale junto al sacerdote acusado. Suben a un automóvil. Se alejan. No hay arresto. No hay denuncia pública. No hay explicación a la comunidad. Solo un traslado más. Y con ese gesto, una vez más, el archivo se cierra. ¿Y si ese archivo nunca se cerró del todo, sino que simplemente cambió de estante? Pasaron los años. Las denuncias quedaron dispersas, fragmentadas, escondidas en oficinas parroquiales, en escritorios legales, en la memoria rota de quienes intentaron olvidar. El tiempo avanzó, pero el patrón siguió intacto. Sacerdotes acusados eran retirados discretamente, enviados a otra parroquia, a otra ciudad, a otro país.
La promesa siempre era la misma. Esta vez será distinto. Esta vez no volverá a pasar. Año 2001. En las oficinas del Boston Globe, el equipo de investigación Spotlight busca su próxima historia. No son muchos. 4 periodistas acostumbrados a trabajar en silencio, durante meses o incluso años, sobre un solo tema. Robbie Robinson, el editor, conoce bien esa dinámica. Cuando Spotlight decide investigar algo, no lo suelta fácilmente. Esa noche, Robbie se reúne con Marty Baron, el nuevo director del periódico. Le explica cómo funciona el equipo, su método, su paciencia. Marty escucha con atención. Luego hace una pregunta que cambia el rumbo de todo. ¿Alguien leyó la columna sobre el padre Geoghan? En la redacción, al día siguiente, el comentario vuelve a surgir. Ben Bradlee Jr., uno de los editores, minimiza el asunto. Es solo una columna. Normalmente no se les da seguimiento. Pero Marty no lo deja pasar. Recuerda los datos. 30 años de abusos. Más de 80 víctimas. Un cardenal que lo sabía y no hizo nada. Solo lo movió de parroquia en parroquia. La sala queda en silencio. Los documentos de esos casos no son públicos, aclara Ben. Marty responde sin titubear. Entonces habrá que hacerlos públicos. Alguien señala lo evidente. Eso implicaría enfrentarse legalmente a la Iglesia. Demandarla. Marty no parece impresionado. La tarea queda asignada. Spotlight investigará el caso Geoghan. Robbie reúne a su equipo. Mickey investigará con Mitch Garabedian, el abogado que representa a varias víctimas. Sasha hablará con Eric McLeish, otro abogado especializado en estos casos. Antes de separarse, Robbie deja una advertencia clara. Hay que ser discretos. Más de lo normal. Se trata de la Iglesia Católica. Y habrá muchos que intenten detener esto. Para entender lo que están a punto de destapar, primero hay que entender el contexto. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la autoridad moral dominante en el mundo occidental. Definió qué era el bien y el mal, el pecado, la culpa, el perdón, el sentido mismo de la vida y la muerte. Su poder no se basaba solo en la fe, sino en una idea central. Que sus decisiones provenían de Dios. Que los sacerdotes y obispos no eran hombres comunes, sino representantes de Cristo en la tierra. El catecismo lo expresa con una frase precisa. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. No habla por sí mismo. Habla con una autoridad que se considera divina. Por eso, cuando miembros de esa estructura cometen abusos contra menores, la contradicción es total. No es solo un crimen. Es una ruptura profunda de la legitimidad moral sobre la que se sostiene toda la institución. Y cuando esa institución decide encubrir, proteger su imagen y trasladar a los culpables, el daño se multiplica. Porque ya no se trata solo de individuos que fallan, sino de un sistema que elige callar. Ese silencio no surgió de la nada. A lo largo de los siglos, la Iglesia desarrolló una lógica interna para manejar los escándalos. Resolver los problemas dentro de casa. Evitar que los fieles perdieran la fe. Proteger la reputación antes que a las víctimas. Una lógica que, repetida una y otra vez, terminó normalizando el encubrimiento. Mientras Spotlight comienza a escarbar en los archivos, una pregunta empieza a tomar forma. ¿Y si el problema no es solo Geoghan? ¿Y si no es solo Boston? Porque si la estructura permitió esto una vez, ¿cuántas veces más lo hizo sin que nadie mirara? ¿Y si la raíz del problema no estuviera solo en los hombres que abusaron, sino en la estructura que los sostuvo? Para entender cómo fue posible que este patrón se repitiera durante décadas, había que mirar más atrás. Mucho más atrás que Boston, que los años 70, incluso que el siglo XX. Porque la Iglesia no es solo una institución moderna. Es una estructura que se formó a lo largo de más de 1000 años,
con reglas, silencios y jerarquías profundamente arraigadas. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la autoridad moral central de Occidente. No solo decía que estaba bien o mal, sino que definía el sentido del pecado, la culpa, la redención y hasta la muerte. Su poder descansaba en una idea clave: que sus sacerdotes no eran hombres comunes. Eran representantes de Cristo en la tierra. El catecismo lo expresa con una fórmula precisa. El sacerdote actúa en la persona de Cristo mismo. Eso significa que, para un creyente, desobedecer a un sacerdote no es solo desafiar a un hombre. Es desafiar a Dios. Cuando alguien con ese poder comete un abuso, la herida no es solo física o psicológica. Es espiritual. Y cuando la institución que lo respalda decide protegerlo, el daño se multiplica. Los archivos históricos muestran que este no es un problema reciente. La historiadora Diane Elliott encontró registros desde los siglos V y V en los que ya se advertía a los monjes sobre lo que entonces llamaban la corrupción de muchachos. En monasterios donde vivían niños, coristas y estudiantes, el riesgo era conocido. Para el siglo IX, incluso existían protocolos. Pero al revisarlos, el enfoque resulta perturbador. Si un monje mayor abusaba de un niño, el castigo más severo solía recaer sobre el menor. Azotes. Penitencias. Silencio. El agresor, en cambio, recibía sanciones leves. A veces, ninguna. En el año 942, Odo de Cluny denunció públicamente que estos abusos eran habituales. Su crítica fue ignorada. En 1051, Pedro Damián envió al Papa León IX un informe detallado con múltiples casos. Pedía acción urgente. En lugar de apoyo, fue acusado de exagerar y de dañar la imagen de la Iglesia. La lógica se repitió una y otra vez. Para el siglo XIII, la prioridad ya no era detener los abusos, sino evitar el escándalo. Proteger la fe de los fieles. Proteger la reputación de la institución. Y la solución más eficaz parecía ser siempre la misma. Trasladar al sacerdote. Guardar silencio. Seguir adelante. Ese mismo mecanismo, siglos después, seguía intacto. En paralelo, otro elemento comenzó a aparecer en todos los informes. El celibato obligatorio. Originalmente, los sacerdotes no estaban obligados a vivir sin pareja. En muchas ramas del cristianismo todavía existen sacerdotes casados. Pero a partir del siglo XI, la Iglesia Latina impuso el celibato como norma. Oficialmente, para preservar la pureza espiritual y la disponibilidad total al servicio. Extraoficialmente, también para evitar herencias y consolidar el control institucional. Con el tiempo, el celibato dejó de ser una opción y se convirtió en un requisito absoluto. Richard Sipe observó algo clave. El celibato, por sí solo, no causa abusos. Pero cuando se impone de forma rígida y se combina con poder, secreto y acceso a personas vulnerables, se convierte en un factor de riesgo. Sus estudios mostraron que solo alrededor de la mitad de los sacerdotes cumplía realmente el voto. Muchos mantenían relaciones con adultos. Eso generaba una cultura de silencio. Nadie denunciaba a nadie. Todos tenían algo que perder. Y en ese pacto tácito, los depredadores encontraban protección. Un sacerdote llega a una parroquia y desde el primer día recibe confianza automática. Tiene acceso directo a niños, monaguillos, grupos juveniles. Si alguien sospecha, calla. Si un superior se entera, evalúa el costo del escándalo. Y casi siempre decide lo mismo. Trasladarlo. No llamar a la policía. No advertir a la comunidad. No escuchar a la víctima. Mientras el equipo de Spotlight cruzaba datos, empezaron a notar algo extraño en los directorios oficiales de la Iglesia. Sacerdotes que desaparecían de una parroquia y reaparecían en otra con una nota ambigua. Ausencia por enfermedad. Licencia.
no asignado. Cuando juntaron las piezas, el patrón fue imposible de ignorar. No estaban moviendo hombres. Estaban moviendo problemas. Y si eso era cierto, entonces la pregunta ya no era cuántos abusadores había. La pregunta real era otra. ¿Quién, exactamente, había dado la orden de mirar hacia otro lado? La respuesta no llevaba una firma clara. No existía un documento que dijera ignoren esto. No había una orden escrita que autorizara el silencio. Y, sin embargo, el silencio funcionó durante décadas. En la Iglesia, muchas de las decisiones más importantes no se transmiten como órdenes, sino como cultura. Una forma de actuar que se aprende observando. Una expectativa implícita. Una línea que nadie cruza porque sabe lo que ocurre cuando alguien lo hace. Los obispos no necesitaban que Roma les dijera qué hacer. Sabían que exponer públicamente un caso significaba dañar a la institución. Sabían que llamar a la policía implicaba perder el control. Sabían que proteger al sacerdote, incluso en privado, era visto como proteger a la Iglesia. Y proteger a la Iglesia siempre fue la prioridad. Los documentos internos revelaron que muchas diócesis contaban con manuales no oficiales para manejar estas situaciones. Lenguaje cuidadosamente elegido. Eufemismos. Nunca abuso. Nunca violación. Se hablaba de conducta inapropiada. De problemas personales. De debilidad moral. El objetivo no era mentir. Era minimizar. Cuando una familia denunciaba, se activaba el mismo mecanismo. Reunión privada. Escucha controlada. Promesas de acción. Y, casi siempre, un acuerdo económico condicionado al silencio. No para comprar el perdón. Para comprar tiempo. Ese tiempo permitía reorganizar. Mover al sacerdote. Reasignarlo. Reinsertarlo en otro lugar donde nadie conociera su historial. En algunos casos, los obispos realmente creían que estaban actuando con misericordia. Confiaban en diagnósticos psicológicos optimistas. En tratamientos que prometían rehabilitación. En la idea de que el arrepentimiento bastaba. Pero los archivos mostraban algo distinto. Muchos de esos sacerdotes reincidían. Una y otra vez. Con los mismos patrones. Con las mismas víctimas. Y aún así, el sistema seguía funcionando igual. Cuando Spotlight comenzó a solicitar documentos judiciales sellados, se encontró con una resistencia inmediata. Abogados de la Iglesia argumentaron privilegio religioso. Confidencialidad pastoral. Protección de la libertad de culto. Pero lo que realmente se estaba protegiendo era el precedente. Si esos archivos se abrían, no solo caería un cardenal. Caería una forma entera de gestionar el poder. A medida que los periodistas conectaban los puntos, algo quedó claro. No estaban ante una conspiración centralizada. Estaban ante algo más profundo y más peligroso. Una institución que había aprendido a sobrevivir cerrándose sobre sí misma. En ese contexto, Roma no era un refugio moral. Era el último eslabón del silencio. Durante años, los casos más graves se enviaban al Vaticano. No para ser expuestos. Para ser absorbidos. Allí, en oficinas cubiertas de siglos de historia, los expedientes se acumulaban. Clasificados. Archivados. Fuera del alcance de la justicia civil. Y fue en ese punto donde apareció una figura clave. Joseph Ratzinger. Antes de ser papa, fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El organismo encargado de recibir esos casos. El mismo que, históricamente, había velado por la ortodoxia y la disciplina interna. Ratzinger no diseñó el sistema. Lo heredó. Pero también fue uno de los primeros en reconocer que ya no podía seguir funcionando igual. En cartas internas, expresó preocupación por el sufrimiento de las víctimas.
Advirtió que la credibilidad de la Iglesia estaba en juego. Aún así, los cambios fueron lentos. Demasiado lentos para quienes llevaban años esperando justicia. Porque una estructura construida durante siglos no se desmonta con una sola voluntad. Ni siquiera con la del Papa. Y así, cuando el escándalo estalló públicamente, el rostro visible no fue el sistema. Fue el hombre que estaba al frente cuando ya no se podía ocultar nada. Benedicto XVI no fue quien miró hacia otro lado durante décadas. Pero fue quien quedó frente a los archivos cuando ya estaban abiertos. Y esa carga, para muchos, fue indistinguible de la culpa. Cuando Joseph Ratzinger fue elegido papa en 2005, la crisis ya no podía contenerse. Los archivos estaban abiertos. Las víctimas empezaban a hablar. La prensa ya no miraba hacia otro lado. Benedicto XVI no llegó como un revolucionario. Llegó como un teólogo. Un hombre formado en la idea de que la verdad, incluso cuando duele, es preferible al silencio. Durante su pontificado, tomó decisiones que ningún papa anterior había tomado. Expulsó a cientos de sacerdotes acusados de abuso. Endureció los procesos canónicos. Permitió que muchos casos se resolvieran con mayor rapidez. Reconoció públicamente la vergüenza y el pecado dentro de la Iglesia. Pero para el mundo, eso no bastó. Porque Benedicto no representaba solo sus actos. Representaba a la institución entera. Y en la memoria colectiva, las culpas no se distribuyen con precisión histórica. Se concentran en símbolos. Para muchos, él fue el papa del encubrimiento. Para otros, el papa que llegó demasiado tarde. Para casi nadie, el hombre que intentó corregir una estructura que llevaba siglos funcionando igual. En 2013, su renuncia fue interpretada de múltiples formas. Algunos la vieron como un acto de humildad. Otros, como una huida. Otros más, como la confirmación de una culpa que nunca fue probada. Pero la historia completa es más compleja. Benedicto XVI no creó el sistema. No estableció el silencio. No diseñó la lógica del traslado ni la cultura del encubrimiento. Lo que hizo fue cargar con su peso cuando ya no había forma de ignorarlo. Y esa es, quizás, la parte más incómoda del archivo. Porque la Iglesia sobrevivió. El sistema, aunque reformado, continúa. Y el hombre que quedó asociado a la caída fue uno que intentó detenerla cuando ya era inevitable. La historia no absuelve automáticamente. Pero tampoco debería condenar sin contexto. El verdadero problema nunca fue un solo papa. Ni siquiera un grupo de obispos. Fue una estructura que confundió autoridad espiritual con inmunidad. Que priorizó la imagen sobre las personas. Que enseñó a callar como forma de obediencia. Mientras esa lógica no se cuestione a fondo, ningún cambio será suficiente. Benedicto XVI cargó culpas que no eran solo suyas. Cargó el peso de siglos. Cargó el rostro visible de una crisis que empezó mucho antes de él. Y tal vez por eso, su figura sigue generando incomodidad. No porque encubra la verdad, sino porque obliga a mirarla completa. Este fue un archivo que muchos prefirieron no abrir. No porque no existiera, sino porque mostraba que el silencio también es una decisión. Y que, a veces, quienes pagan el precio no son quienes lo construyeron, sino quienes se quedaron cuando ya no había dónde esconderlo. Suscríbete si quieres más archivos prohibidos.